Llegando tarde otra vez, buscando ser inmortal. Cambié el lugar del amor, te imaginaba casual. Bienvenidos a El Ojo, un espacio donde exploramos las fuerzas que moldean un mundo transformado en el que vivimos, de la mano de la geopolítica, noticias, análisis de actualidad, invitados especiales, buenos libros y buena música. Soñaba ser una flor, tapa de la Rolling Stone. Me cuesta verte llegar, siempre elegante tu andar, tan fina como un cristal. Y yo, tan raza perro y vos no. 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 Amigos, buenas tardes. Un especial sobre Venezuela, otro más. Parece que cada tanto tenemos que hacer un especial sobre Venezuela y sobre la situación que se vive. Lo habíamos dicho en nuestro anterior programa y lo habíamos dicho el año pasado y lo habíamos dicho hace 2 años y lo venimos repitiendo. En esta oportunidad la pregunta es, ¿finalmente Maduro va a estar frente a la justicia internacional? La OEA informa que la Corte Penal Internacional ya tiene pruebas para capturar a Maduro. Luis Almagro aseguró que la Corte Penal Internacional dispone de información suficiente para enjuiciar al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. La presión internacional crece. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el actual, dijo que la OEA dispone de información que bien podría configurar una causa para que se verifique o se gestione la requisitoria internacional de Maduro. No solamente de él, sino de su círculo cercano. Hay una lista de colaboradores y de personas cercanas a Nicolás Maduro que también caen dentro de esa configuración de crímenes de lesa humanidad. La información reunida por la Corte, junto con el informe del Instituto Casla, permite sostener que existe una cadena de mando responsable de torturas, represión sistemática y crímenes atroces, afirmó recientemente Almagro. Para los que nos siguen, saben que venimos hablando del tema desde hace tiempo. Venezuela es un país muy querido, con muchos amigos, con mucha gente que todavía está adentro de Venezuela, sufriendo este tipo de atrocidades, o mejor dicho, viviéndolas a diario. No es nada lindo el vivir dentro de los parámetros de un régimen como el que está dominando el territorio venezolano. Así es que desde 2017, organismos internacionales han recopilado pruebas sobre detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y represión ilegal contra opositores. Lleno de ejemplos de esto. Las estructuras de inteligencia como el SEBIN o la DGCIM han sido señaladas como centros de represión. Existe el helicoide, dentro del helicoide se habla de la tumba, en fin. El Instituto Casla ha documentado centenares de testimonios que demuestran una planificación estructural de la violencia estatal dirigida desde el alto mando político, militar y demás del chavismo. Recordemos que el régimen está compuesto por civiles, militares, y casi todos los civiles tienen mucha cercanía con todo lo militar, ¿verdad?
La violencia interna y control represivo que vive Venezuela en este momento crea una combinación de crisis humanitaria, represión y colapso institucional. En los barrios populares, los llamados colectivos armados y las FAES, las tristemente célebres FAES que hoy ya no existen, ejercieron un control social por la fuerza. A esto se sumó la connivencia del régimen con bandas delincuenciales, bandas criminales, de las que siempre hablamos, como el Tren de Aragua, por ejemplo, la tristemente célebre banda del Coqui que tenía asolado a medio Caracas, ¿verdad? Toda la zona de la Cota 905, en fin. El resultado ha sido devastador, como todos sabemos también, más de 7 millones de venezolanos han emigrado, convirtiéndose en el mayor éxodo de la historia moderna de América Latina. Desde las elecciones cuestionadas del año pasado, más de 30 países han rechazado la legitimidad del gobierno de Maduro. Entre ellos se destacan Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, Colombia, Brasil, Perú y Guatemala, con la salvedad de que Brasil y Colombia, al ser aliados políticos del régimen de Maduro, no se expidieron abiertamente, pero tampoco convalidaron los resultados de la elección y de una manera u otra le han intentado hacer decir al régimen cuáles fueron los resultados reales de la elección, ¿verdad? Hoy por hoy ya para nadie es un secreto de que Maduro perdió las elecciones, el régimen perdió las elecciones y fraguó un resultado y que la Corte Electoral, la Corte Nacional Electoral, cumplió órdenes y lo declaró ganador, digamos, de facto, porque las actas que están custodiadas en Panamá indican un resultado muy diferente al que se encargan periódicamente de pregonar. Esto ha configurado también una suerte de un aislamiento que se profundiza periódicamente. Cada vez se aísla más Venezuela, cada vez Maduro está más aislado. Recientemente se aprovechó o se tomó el timing, la posibilidad, la oportunidad, como quieran llamarle, la ventana de oportunidad de que Maduro salió del país a reunirse con uno de sus patrones, con Putin, con el presidente ruso, y se llevó a cabo la operación Guacamaya, tan comentada por los medios de prensa a todo nivel, y del que el régimen venezolano ha intentado camuflar, maquillar, salir a hacer declaraciones que no tienen asidero de ningún tipo, porque no hubo negociación con los americanos. Y fue una fuerza americana, como ya dijimos, como ya escribimos, como ya hemos presentado notas al respecto, que extrajo a 4 de los rehenes que todavía permanecían en la embajada argentina en Caracas desde hacía más de 400 y pico de días. Al principio se habló de que habían extraído a los 5 rehenes, pero no fue así, fueron solo 4, porque una señora, ya se había fugado anteriormente con la connivencia de autoridades de la propia guardia, de la propia fuerza del gobierno, que tan custodiada no tendrían a la embajada porque se les escaparon 5 de adentro cuando tenían cercos colocados y demás. Bueno, pero eso es la operación Guacamaya. También en ese día salió la madre de María Corina Machado con rumbo a Estados Unidos y bueno, han sido todos golpes que de una forma u otra aíslan al gobierno de Maduro del resto de la comunidad internacional y le vienen restando apoyo, ¿no? Se han filtrado más informes sobre cómo fue en realidad esa operación y qué es lo que se persigue detrás. Lo que se persigue detrás está muy claro para mí, es que caiga este régimen de una vez por todas y que se acepte que se perdieron las elecciones y que el gobierno que ganó las elecciones se haga cargo del país de una vez por todas. Eso es lo que debe suceder, ¿verdad?
Y la comunidad internacional tendría que apoyar esta realidad y no apoyar este atropello que ha sucedido con Venezuela. ¿Se aproxima un juicio internacional? Bueno, no se sabe, pero sí, a raíz de estas declaraciones de Luis Almagro, se sabe que hay información, ¿verdad? La investigación formal de la Corte Penal Internacional, que desde el 2021 ya ha ingresado en una etapa de evaluación judicial determinada, indica que estas declaraciones, más todas las carpetas que hay, más todos los testigos que han llamado y demás, podrían configurar una causa para requerir la detención de Maduro, ¿verdad? Eso debería suceder. Eso debería suceder. Pero bueno, habrá que esperar un poco. Maduro tiene una suerte bárbara, ¿verdad? De poder estar todavía caminando por ahí. En realidad no anda caminando por ahí porque es una persona que no anda mucho caminando al aire libre, pero sí entendemos que el régimen está pasando por un momento crucial y por un momento de debilidad bastante importante. Hemos visto últimamente entrevistas a ex integrantes del gobierno de Maduro, a políticos, a periodistas, a personas comunes, hablar sobre todo esto que significó, sin lugar a dudas, la Operación Guacamaya, un golpe al corazón del régimen, y sacamos ciertas conclusiones, ¿verdad? Digamos, el aparato de seguridad no es tan bueno como lo pintan, ni como lo quieren hacer parecer, y por el contrario es muy vulnerable. ¿Y por qué es vulnerable? Porque está integrado por personas, y las personas, a la larga o a la corta, se van dando cuenta de cómo es la situación. En un programa anterior presentamos, hace ya, un año aproximadamente, presentamos un bloque que se llamó Predicciones del panorama criminal tras las elecciones en Venezuela. Todavía no hace un año, pero presentamos esto, ¿no? Y yo me voy a permitir hacer como un repaso para que nos demos cuenta de las predicciones, cómo se fueron cumpliendo. Una cronología y mi opinión. La dinámica de los desarrollos luego de anunciados los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela han sido cuasi caóticos, desordenados y sobre todo con un gran esfuerzo de desinformar por parte del gobierno y de intentar mostrar las actas con los resultados reales al mundo por parte de la oposición en aquel momento y ahora integrada por Machado, María Corina Machado y González, Edmundo González, que se adjudicó la verdadera victoria. Por ese motivo es que, atendiendo esta situación, siempre es necesario tomarse un tiempo para realizar el análisis y comunicar las realidades con fundamento y comprobación de los hechos. Es una metodología, que aplicamos siempre en nuestros programas. El analizar un hecho, dejar que el hecho luego desarrollado se vaya leyendo mejor, tengamos más información, y no informar de inmediato o no salir al aire haciendo análisis apresurados, que a veces tenemos que cambiarlos o tienen que cambiar los otros, porque nosotros no aplicamos esa metodología, por el contrario, esperamos, ¿verdad? Y hoy es un día de repasar esto para darnos cuenta de que esperamos, de que nosotros hicimos esto con el suficiente profesionalismo como para presentarlo, ¿verdad? Y dijimos, entre otras cosas, que la situación era extremadamente complicada y compleja, de manera multifacética y con grandes intereses de grupos de poder que se manejan en la oscuridad, pero gobiernan todo el movimiento del tablero latinoamericano, regional y, ¿por qué no?, global en algunos casos. Porque Venezuela es un actor geopolítico y económico de mucha importancia.
es un actor clave en el mapa geopolítico internacional. La diplomacia internacional ha movido sus piezas de manera muy, muy particular. En este caso, han habido apoyos al principio de todo esto, después vinieron los países que le comenzaron a pedir explicaciones a Maduro y llegamos hasta este punto en donde hoy por hoy está realmente en una situación cuasi de aislamiento, ¿verdad? La proclamación legal de Maduro, antes del periodo previsto, por ejemplo, se le declaró presidente casi de inmediato por la Comisión Nacional Electoral, en unos plazos que no estaban previstos por la ley. Intentó enviar un mensaje claro a la sociedad y hacia el exterior, que era que se hacían cargo del país y que no se iban a ir de manera normal. La Comisión Especial de la OEA fue un fracaso ante los ojos de la comunidad internacional. Nos acordamos hoy de eso cuando escuchábamos a Almagro. La OEA trató de juntar votos para solicitar una acción, digamos, de fuerza a nivel internacional y no logró los votos. No logró los votos porque los países como, por ejemplo, los que integran la CARICOM, que son Maduro dependientes, porque los han comprado con mucho dinero, con petrodólares, con petróleo, ¿verdad? Apoyaron en aquel momento al régimen venezolano. Los apoyos y denuncias internacionales entonces no se hicieron esperar y hoy por hoy las elecciones, el resultado de esas elecciones sigue siendo objeto de grandes discusiones y de presión al gobierno venezolano para que realmente diga quién ganó y se vaya, lo cual es muy difícil que ocurra, pero bueno, alguna forma se va a encontrar. El país desde entonces ha presenciado el surgimiento de nuevas generaciones de grupos armados híbridos que se coordinan y cooperan sistemáticamente con elementos del Estado. Una cosa que caracteriza a la Venezuela de hoy es que se le puede denominar como un Estado híbrido criminal, porque la comunión que hay entre las organizaciones criminales y el Estado está tan a la vista además que hacen que esa denominación sea muy adecuada. En algunas partes de Venezuela las autoridades ahora gobiernan junto con sus grupos, con esos grupos armados criminales, trabajando de la mano para mantener el control social sobre la población y contrarrestar las amenazas políticas, sociales y económicas. Ese es el legado de Chávez en todo su esplendor. El caso claro es el arco minero, donde se realiza la explotación ilegal del oro y la minería ilegal y todo lo que hay alrededor, todo ese fenómeno de la prostitución, la trata de personas, el trabajo esclavo, todo lo que ocurre en esa parte del país. Tanto los seguidores del gobierno como la oposición han llamado a salir a las calles en aquel momento para disputar o defender los resultados de las elecciones. Y salieron, pero el gobierno resistió. El gobierno decía, si resistimos 3 semanas, se acabó. Y fue así. O sea que la historia se repitió. Washington, la Unión Europea, Brasil, México, como ya dijimos, y Colombia solicitaron que el gobierno claramente mostrara el detalle, cosa que nunca ocurrió, ¿verdad? Así que bueno, los antecedentes que existen de este tema indican que la nomenclatura chavista, cualquiera sea el resultado electoral que venga en estas próximas elecciones que van a haber ahora, que son unas intermedias, que son un chiste, ¿verdad? Porque la población, ¿cómo va a ir a votar ahora que el gobierno está pidiendo que voten? ¿Cómo van a ir a votar si después el gobierno desconoce los resultados de la votación en el caso de que no sean como al gobierno le sirva? También se ha creado un conflicto armado o han habido acciones armadas en la frontera con Guyana en estas últimas horas, en estas últimas 48 horas, acciones armadas tendientes a elevar el nivel del conflicto que de por sí ya existe con Guyana en la región del Esequibo, pero que a mi modo de ver
es una cortina de humo para intentar tapar todo esto otro que está pasando. Todo este fracaso que significó la liberación de los rehenes en la embajada argentina, todo el fracaso que está resultando el encontrar más aliados, porque lo que tiene son menos aliados. Estados Unidos está firme, Trump ha demostrado que realmente lo quiere afuera a Maduro, y no tengo dudas de que en el momento en que se decida hacerlo, de alguna manera u otra lo van a hacer. El norte nunca antes había tomado las medidas que ha tomado ahora. De hecho, operar dentro del territorio venezolano, como ocurrió en esta ocasión, no hay, creo, antecedentes. Y fue una operación de la cual no se habla, porque es una operación clandestina. Mucha gente pregunta, uy, sí, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo fue la operación? ¿Qué informaciones tienen? ¿Qué informaciones van a dar? Fue una operación clandestina ejecutada de manera perfecta. Quieren entrevistar a los rehenes. Hay periodistas, he visto periodistas en cadenas importantes, voceros del gobierno norteamericano, sobre qué información hay sobre la operación, dónde están los rehenes. Gente, en el siglo que vivimos, no se da información sobre estos temas, y menos sobre la gente que fue liberada. Porque no se olviden de que el chavismo, o el gobierno actual, el régimen de Maduro, tiene operadores del tren de Aragua en Estados Unidos desplegados, tiene gente de inteligencia desplegada, tiene operadores que son capaces de llevar adelante acciones contra cualquiera. Y en Estados Unidos hay muchos todavía. Si bien se ha ejercido un control por parte del gobierno y han deportado a varios elementos que se supone que están que integran el Tren de Aragua o que tienen relaciones con el Tren de Aragua. Se los ha deportado, algunos para Venezuela, otros fueron para el SECOT en El Salvador y están cumpliendo su pena allá bajo la mano del presidente Bukele. Así que bueno, eso es lo que queríamos decir hoy. Muchas personas han perdido la vida en Venezuela durante este gobierno, muchas personas han sido torturadas, muchas personas están detenidas injustamente, muchas personas han desaparecido, y el pueblo venezolano se merece un desenlace a lo que ha sido la tradición, ¿verdad? Un desenlace democrático, liberarse de esta opresión de una buena vez y tener la libertad. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo programa.